secretas en flete. Y para eso son las colonias. Las colonias, a fin de cuentas, existen para ser explotadas en función, provecho y beneficio Claro. de los grandes intereses de la economía metropolitana imperial. Dred Scott is still alive. Como digo, Ciertamente. It's alive and well. Si un país tiene una existencia como vasallo, sirviente, como esclavo de una metrópoli imperial, le van a hacer estas y peores cosas, según podremos ver. Pues fíjate, otra área de efectos notables del Tratado de París en el aspecto económico es la de los tratados comerciales que Estados Unidos negoció en cierta parte del siglo XX, que trajeron la quiebra y destrucción de renglones importantes de la economía, de la agricultura y la industria puertorriqueña. Y voy a 1934, a 1944, una década en la que el gobierno federal estadounidense negoció cerca de 40 acuerdos comerciales de reciprocidad con el mundo entero. Y es importante señalar que el gobierno de Estados Unidos, buscando aumentar la expansión de sus exportaciones a mercados de la comunidad internacional, para lo cual presionaba a los gobiernos de otros países a reducir los impuestos tarifarios o aduaneros para aumentar la entrada de productos de exportación estadounidense en esos otros mercados, a su vez respondiendo a las presiones de los gobiernos y productores de otros países, también concedía las rebajas en los impuestos, rebajas recíprocas en los impuestos de sus aduanas, cosa que aumentaba la entrada de productos agrícolas e industriales de otros países en el mercado estadounidense. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó, pues más claro no podía haber sido la situación. Lo que ocurrió fue que la agricultura de Puerto Rico, una agricultura colonial de exportación, producía azúcar, tabaco, sidra, piña, tomates, vainillas, pepinillos, un par de productos más que se exportaban a los mercados de Baltimore, Filadelfia y Nueva York. Pero cuando el gobierno de Estados Unidos, a través de estos tratados comerciales de reciprocidad, le abrió el mercado estadounidense a las exportaciones de vainilla francesa, sidras italianas, cocos de las islas y demás posesiones coloniales británicas, cuando le abrió el mercado americano a los tabacos de Cuba, al tabaco de Cuba, a los azúcares cubanos, los azúcares, los tabacos, las sidras, las piñas, los tomates y las vainillas de Puerto Rico, terminaron barridas y desplazadas del mercado estadounidense, al punto, y me acuerdo de este caso, que el padre de Juan Maribraz era un gran productor de piñas en el Valle de San Germán, y al tener que exportar esas piñas al único mercado al que podía exportarlas, el mercado de Estados Unidos en Baltimore y Nueva York, con las rebajas arancelarias que le concedió el gobierno de Estados Unidos a las piñas de Cuba y a las piñas de México, las piñas del buen tío de don Juan Maribraz terminaron barridas y desplazadas del mercado estadounidense en Baltimore y Nueva York, y eso fue uno de los factores que llevó a la quiebra muchos productores de piña en este país. Muy buen ejemplo. ¿Ok? Muy buen ejemplo. Moraleja: cuando la economía nacional vive, opera y funciona como esclava subalterna a otra economía nacional, este tipo de quiebras y de ruinas es prácticamente inevitable. Claro. Miren lo que pasó con las famosas piñas del amigo mayagüezano don Pedro Mari, un tío de Juan Maribraz, prácticamente quebró. Y si a esa quiebra se le añade la crisis adicional, la desgracia adicional a los piñeros de productores de piña de Puerto Rico,
de que las navieras norteamericanas subían caprichosa y arbitrariamente sus fletes marítimos, esas alzas en los fletes marítimos por cada caja de piñas embarcadas a Estados Unidos causaba que el precio de nuestras piñas se elevara excesivamente, y entonces allí en Baltimore y Nueva York terminaban desplazadas las piñas puertorriqueñas por la entrada de piñas de la República de Cuba y de la República de México, que recibían rebajas aduaneras especiales. Estados Unidos le abría su mercado, y cuando esas piñas cubanas y mexicanas entraban al mercado estadounidense, barrían y desplazaban las piñas de los agricultores de Puerto Rico. Y esa es una queja y una protesta en la que los agricultores boricuas elevaron el grito en el cielo, pusieron el grito en el Atlántico. Podemos leer y podemos percatarnos de eso en el editorial de la revista El Agricultor Puertorriqueño, de uno de sus grandes editores, don Manuel González Quiñones, quien se quejaba del bloqueo económico que nos imponía Estados Unidos al discriminar contra los productos nuestros en esas negociaciones comerciales internacionales que surgieron en los tratados comerciales de reciprocidad del 34 al 1944. La crisis llegó al punto, perdona la interrupción, José, la crisis llegó al punto que un burócrata del Departamento del Interior de Estados Unidos dijo: por culpa de esos tratados de reciprocidad comercial, sembrar tabaco y cosechar y procesar tabaco en Puerto Rico va a ser tan lucrativo como tratar de vivir de sacar oro en las márgenes de los ríos puertorriqueños. Así tan lucrativo, que eso quería decir, mira, el que se dedicara a eso se moriría de hambre. ¿Por qué razón? Bueno, porque los españoles entre 1520 y 1565, como dice el gran historiador puertorriqueño, el doctor Jalil Suevadillo, los españoles habían puesto a los pobres taínos a arañar oro en prácticamente todas las orillas de los ríos de los llanos en Puerto Rico, y se habían llevado prácticamente todo el oro. Así que, como dijo el burócrata federal, pretender tener éxito sembrando y procesando tabaco en Puerto Rico sería tan lucrativo como pretender ganarse la vida sacando pepitas de oro de las orillas de los ríos puertorriqueños a la altura de 1944. Bueno, ya vemos la pertenencia del Tratado de París en todo esto. Bien, pero es que hay otras consecuencias económicas. Okay. Fíjate, José, los Estados Unidos, específicamente el Congreso estadounidense, colocó a Puerto Rico desde 1901 dentro del corral aduanero arancelario norteamericano, y al regir en Puerto Rico las mismas tarifas de aduana que regían en todos los puertos del mercado estadounidense, pues tuvo ello el efecto práctico de encerrarnos dentro del mercado de Estados Unidos, dentro del corral de aduana norteamericano. ¿Qué efecto tuvo ese encerramiento de la industria azucarera boricua dentro del corral aduanero estadounidense? Para no extender esto con mucha explicación técnica, baste señalar y decir que el Congreso de Estados Unidos sobreestimuló el desarrollo de una economía diabética, una economía basada en el azúcar, y eso significó que miles de cuerdas de tierra dejaron de producir alimentos para nuestro pueblo. Aquí la gente, los que podían, se dedicaron a producir caña de azúcar, y el que todo Puerto Rico montara una economía por imposición estadounidense, una economía dependiente del azúcar, de la caña de azúcar, significó hambre, miseria, jornales y sueldos de hambre para cientos de miles de obreros y trabajadores y campesinos de Puerto Rico.
aunque eso no haya sido así para todo el mundo, porque había una aristocracia de ingenieros agrónomos, de administradores, contadores y abogados, que sí, como dicen aquí, van a estar guisando con la industria azucarera. Lo cierto fue que para las grandes masas puertorriqueñas, la industria azucarera significó que la economía puertorriqueña iba a depender de los vaivenes de los precios del azúcar en el mercado, en la bolsa de azúcar de Baltimore y Nueva York, o Baltimore o Nueva York, y allá los grandes intereses financieros, bancarios, industriales de Estados Unidos, al controlar el precio último de cada quintal de café que exportábamos allá, pues determinó, entre otras cosas, sueldos de hambre, jornales de miseria para la clase obrera, para la clase trabajadora, para los cientos de miles de campesinos boricuas que solamente tenían como plaza de trabajo ir a una central o un cañaveral a ganarse sus habichuelas. Como fue en el caso de mi papá. A Puerto Rico no le convenía la industria azucarera porque no estimulaba la ciencia ni la tecnología, no estimulaba la diversificación de la base productiva del pueblo puertorriqueño. En ese sentido, la industria azucarera lo que hacía era generar grandes ganancias para un puñado de accionistas del patio y accionistas extranjeros de Baltimore, Filadelfia, Montreal y Nueva York. Y se daba y se hacía realidad el dicho de que unos se chupan la China, unos pocos, y las grandes mayorías pasaban la dentera. Perdona que te haya interrumpido. Sí, lo que le iba a decir, eso obligó, eso fue el caso de mi papá, y en el 1950 él se muda para Nueva York, y por eso fue que yo fui el primero que nací en Nueva York, en el 1953. El primero que nació en Nueva York, mira para allá. Somos 5, dos nacieron aquí en Bayamón y 3 en Nueva York. Y por la piña siendo agria, como tú dices, para la mayoría de gente, como mi papá, y ahí fue donde lo obligó, como está pasando ahora mismo, que todos están cogiendo el avión para irse de Puerto Rico por la falta de oportunidades. Mira, José, vale la pena señalar que a partir de 1934, con la ley federal Costigan-Jones, el Congreso de Estados Unidos nos hizo víctimas de un sistema de cuotas azucareras que limitaban, obligaban a reducir el cuerdaje sembrado de caña y nos prohibía refinar todo nuestro azúcar. Este país producía 910,000 toneladas de azúcar allá para 1934 al 35 más o menos. Oye, y a través de ese sistema de cuotas azucareras, el Congreso discriminaba contra la industria azucarera boricua, obligándola a reducir el cuerdaje y el volumen de sembrado de caña y la producción física de azúcar, y se nos imponía otro discrimen terrible, que era que no se nos dejaba refinar esas 910,000 toneladas, había que enviarlas sin refinar a 24 refinerías del este de Estados Unidos. Allá creaban como 25,000 empleos, mientras nuestro país literalmente se moría de hambre. Y entonces toda ese azúcar que vendíamos a precios baratos allá en Estados Unidos, en el este y en el centro de Estados Unidos, en el noreste, la utilizaban para refrescos, chocolates, helados de todos los sabores, galletas, bizcochos, pies, toda clase de confitería dulcera. Y entonces miles de esos productos se lanzaban sobre los mercados de San Juan, Ponce, Mayagüez y Arecibo. Y entonces cuando el empresario puertorriqueño, como la gente de la Ponce Candy, cuando iban locos de contento con su cargamento a mercadear sus producciones por todas las regiones de Puerto Rico, pues sencillamente se quedaban sin mercado, porque esa avalancha de productos de grandes fábricas, empresas y talleres estadounidenses, al inundar el mercado colonial interno de Puerto Rico, le arrebataban ese mercado a los empresarios
y comerciantes boricuas que terminaban desplazados, quebrados, arruinados y totalmente eliminados del panorama económico comercial en esta ínsula de Puerto Rico. Y eso es importante señalarlo. Y eso es un problema de falta de soberanía. No nos olvidemos, falta de mando político supremo para cerrar nuestro mercado, de manera que ese mercado aproveche a los productores puertorriqueños, en vez de lo que ha pasado a lo largo de 500 años, que para lo que ha servido el mercado nuestro, por las relaciones de sometimiento y subordinación con potencias extranjeras, para lo que ha servido ha sido para profundizar la quiebra y destrucción y desplazamiento de nuestros productores, y a la misma vez para afincar y fortalecer el subdesarrollo económico de nuestro país. Puertorriqueño y puertorriqueña que me escuchas, hay que combatir esa situación, hay que atacar ese problema. No se puede tolerar que continúe esta situación, porque si no, continuaremos en crisis fiscal, en crisis económica y en la quiebra generalizada de la economía nacional puertorriqueña. En tus manos está. ¿Tienes alguna pregunta? No, eso fue excelente. De que el doctor Nelson Rochet ha hecho este trabajo que se llama aquí El racismo en los debates del Congreso de Estados Unidos 1898-1900 y el territorio no incorporado nacional. ¿Qué colonial? Perdóname. Colonial. Sí. Y aquí está el libro, y esto cogió 9 años en producir, está excelente, tienen los debates de los mismos congresistas. Congreso 55, segunda y tercera sesión, y Congreso 56, primera sesión. Que si yo tengo este mamotreto, lo estoy leyendo, estoy aprendiendo mucho. Si ustedes quieren adquirir este libro tremendo, va a tener el número y toda la información para que lo pueda adquirir el doctor, economista, abogado, bibliotecario. Bueno, Muchas gracias, José, por ese respaldo inmerecido. Quería decirle a ustedes, queridos, sí, alguna otra cosa que quiera expresar. La radio, escucha o televidentes en la red, que esa tesis que menciona el ilustre periodista aquí a mi izquierda, me tomó 9 años prepararla, y el tema es un tanto distinto del tema que hemos discutido hoy. Hoy hemos estado hablando de la relación amo-esclavo impuesta por el Tratado de París, los efectos económicos de ese nefasto Tratado de París, que nos trató como si fuéramos monos, como si fuéramos animales trepados en un mogote en el Caribe, despojados de todos los derechos habidos y por haber. El tema de la tesis ha sido el del racismo en los debates del Congreso de Estados Unidos y su relación con el territorio no incorporado colonial, que es nuestro actual estatus jurídico político desde la óptica colonial norteamericana, 1898 al 1900. Pero yo tengo que señalar que todavía estamos bajo esas relaciones de amo-esclavo y estamos marginados, segregados y discriminados. En la tesis se explica que en 1899 los Estados Unidos hicieron un censo y nos clasificaron de negros, mulatos, indios, mestizos, de alegadas razas tropicales inferiores, que no podían tener los mismos derechos que los norteamericanos blancos anglosajones, que la Constitución de los Estados Unidos era para la raza blanca, que esa gran Constitución no se la podían aplicar a pueblos extranjeros de alegadas razas inferiores, como desgraciadamente nos habían evaluado y visto a nosotros. Y esa es la razón por la cual se nos mantiene marginados, segregados, subordinados y sometidos bajo relaciones de amo
esclavo de amo a sirviente, y es un deber y una obligación de todos y cada uno de los puertorriqueños de crear conciencia de que estamos en esa lamentable situación y de movilizarnos políticamente para exigirle al Congreso que no nos siga tratando como esclavos, que este pueblo, el pueblo puertorriqueño, se respeta, que tiene derechos humanos, civiles y políticos, y que ya es hora que los respete en este país. Muchas gracias y siempre estaré a sus órdenes. Mi teléfono es el 787-630-0810. Yo soy el doctor Nelson Roche Santoro, doctor en historia, abogado, economista y profesor universitario. Muchas gracias por su atención. José, gracias por haberme invitado. Gracias a ti. Y yo soy José Manuel López Sierra para Información al Desnudo, y hasta pronto.